Bendiciones, mis queridos estudiantes de las naciones, ministros de Dios, líderes del Señor, que se preparan en esta hora para recibir esta impartición profética del Espíritu Santo, tan constante y tan profusa. Es como un río que nos ha soltado el Señor en esta pandemia sobre temas proféticos, para que no perdamos el enfoque, para que las circunstancias o las enfermedades o los ataques físicos no nos saquen del cauce, no nos saquen de la avenida correcta. Y precisamente uno de los elementos básicos y fundamentales que nosotros debemos saber es que el ministerio de los profetas y el ministerio de los evangelistas no está divorciado. Por el contrario, es un ministerio que opera muy cerca, porque el ministerio de los evangelistas tiene una unción particular, una gracia de Dios para hablarle al pecador, hablarle a las familias que necesitan de Jesús, que necesitan ser redimidas y salvadas. Y los profetas también hablan a hombres y a familias para traerles el diseño y la palabra de Dios, y hablan a los pueblos. Así como los evangelistas muchas veces vienen a ciudades para traer el mensaje de salvación y sanidad divina, los profetas están también claros y entendidos de que ese mensaje de sanidad divina y de milagros de Dios no es un monopolio particular del ministerio de los evangelistas o de los apóstoles o de algún tipo de salmista, sino que es una obra que Dios quiere hacer a través de todos los ministerios. Y por eso vamos a hablar acerca de algunas máximas que debemos recordar como profetas de Dios, que nos estamos moviendo en todas partes, como ministerios proféticos también, como iglesias proféticas. No debemos omitir esto, no debemos quitarle fuerza, no debemos creer que porque estamos en una iglesia local y muchos somos pastores, no evangelistas o no profetas, esto no debe prevalecer. No, esto es un trabajo del Espíritu Santo en todos los ministerios para llenar la iglesia, para ataviar al cuerpo de Cristo de prodigios y de milagros. Entonces vamos a estas máximas que son sencillas, que son detalles que extraemos de la Escritura y de la enseñanza, para que usted ya con calma, viéndolo una y otra vez como una persona que está también deseosa de enseñar y compartir con otros, o practicar muchas de estas cosas, usted le añada sus propios versículos, sus propios conceptos, y usted haga una enseñanza bien amplia, y cuidado si no hasta un buen folleto, un manual, aleluya, de lo que tiene que ver con los ministerios de los profetas. Entonces, la máxima número 1 que usted y yo tenemos que saber, querido profeta, querido ministro profético, es que Dios sí quiere sanar a los enfermos. No puedes dejar en tu mente, no puedes dejar en tu corazón la más mínima idea de que Dios a alguien no lo quiere sanar. No, Dios quiere sanar. Dios, aleluya, nos mandó este bendito libro a través de sus profetas, donde revela su voluntad perfecta, y en su voluntad perfecta Dios nos dice que Él sí quiere sanar a los enfermos y a cualquiera, independientemente del tipo de dolencia, independientemente del tipo de enfermedad. Dios sí quiere sanar a los enfermos. Alabado sea Dios. Así que no dejes que nadie te meta en la cabeza, ni que el mismo demonio, ni los espíritus de enfermedad te metan en la cabeza de que hay gente a la que Dios no quiere sanar. No, Señor, tenemos que ser claros y contundentes en esta enseñanza. Dios sí quiere sanar a los enfermos. Aleluya. Él quiere sanar a cualquier enfermo, desde el que está con una dolencia menos visible o menos terrible, hasta el que está a punto de morir. Dios lo quiere sanar, y esto tienes que grabarlo. Es una máxima de sanidad divina, para que todo profeta la tenga en su corazón y se mueva basado en esto. Cuando hayan enfermos, tú tienes que lanzarte, aleluya, para traer la palabra profética, porque esto es una verdad en el reino de Dios. Dios sí quiere sanar a todos los enfermos y a cualquiera. Aleluya. Esta es la segunda máxima. Dios quiere sanar a todos los enfermos y a cualquiera. La primera es que Dios sí
quiere sanar a los enfermos. La segunda la estoy reiterando: Dios quiere sanar a todos los enfermos y a cualquiera de los enfermos. No es lo mismo que Él quiera sanar, solamente entender esto, sino que también tenemos que dejar que nuestro corazón se llene de una máxima más amplia. Sí quiere sanar Dios a los enfermos, pero los quiere sanar a todos. Todos los que vengan a Él tendrán la opción de ser sanados. Dios tiene la disposición de sanar a todos, reitero, y a cualquiera. La primera máxima: Dios quiere sanar a todos los enfermos. Aleluya. La segunda: Dios quiere sanar a todos y a cualquiera de ellos, por más difíciles que sean las circunstancias en las que se encuentre, o por más avanzada que sea la enfermedad, sea un cáncer, sea una parálisis, sea un derrame cerebral. Dios quiere sanar a cualquiera de su dolencia. Como también es bueno entender que Dios quiere sanar al que solamente tiene un dolor en la cabeza, al que tiene una infección en el oído, algo que aparentemente lo puede manejar con sus fuerzas, pero que lo está destruyendo físicamente. Dios quiere sanar a todos y a cualquiera. Número 3, máxima número 3, los profetas son ministerios activadores de sobrenaturalidad y milagros de Dios. Cuando te vas a las Sagradas Escrituras y empiezas a analizar la vida de los profetas, con la excepción de aquellos profetas que son como maestros, como que son llamados por Dios para escribir, pero los profetas que tocaron la historia de Israel y de los pueblos eran profetas que Dios enviaba para activar entre el pueblo de Israel y muchas veces contra sus enemigos el poder de la sobrenaturalidad divina y los milagros de Dios. Si empezamos a hablar acerca de estos profetas, el mismo caso de Noé, que es un incipiente idea de un ministerio profético: la construcción del arca, la salvación que provee para los animales y para toda su familia, y el derramamiento del agua como nunca en la historia humana se dio para traer el diluvio. Es una obra portentosa de Dios, pero el mismo hecho de salir, de poder crecer y desarrollarse después y constituirse en naciones, es una evidencia de que Él trajo el poder de la sobrenaturalidad y los milagros de Dios. ¿Y qué decir de Abraham? ¿Qué decir de Moisés? Aquel hombre al que Dios usó para liberar a Israel de Egipto con milagros y con señales portentosas. Y de ahí en adelante tenemos profetas impresionantes, como en el caso de Elías, que hizo bajar fuego del cielo para demostrarle a todo Israel que Él es Dios y derrotar a los profetas falsos de Acera y de Baal. El caso de Eliseo, otro ministerio sorprendente, aleluya, que pudo sanar inclusive la comida envenenada de sus estudiantes de su escuela profética a través del soltar harina y absorber la muerte. Ministerios proféticos, no lo olvides, profeta, no lo olvides, iglesia profética. Ministerios que se mueven en lo profético activan, aleluya, la sobrenaturalidad y los milagros de Dios. ¿Eso qué significa? Que cuando tenemos profetas en casa, cuando hay profetas interactuando, cuando hay una unción profética, cuando la iglesia es profética, tenemos que esperar precisamente que la sobrenaturalidad de Dios pueda operar y pueda sanar a cualquiera. Puede producir aún milagros de multiplicación, milagros de restauración extraordinarios. Alabado sea Dios. Máxima número 4 sobre sanidad divina que todo profeta debe saber. Número 4, Dios puede sanar a los enfermos de cualquier tipo de enfermedad. No creas que Dios sana solamente a los paralíticos, o que Dios sana a los enfermos de cáncer nada más, pero que hay alguna otra enfermedad que no es posible para Dios sanar. A través del profeta Jeremías, en el capítulo 32, verso 23, el Señor dice: he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Dios nos muestra en su palabra que Él puede sanar
todo tipo de dolencia, llámese como se llame, le dé el nombre que le dé la ciencia o los investigadores modernos. El Dios del cielo tiene la cura para eso, el Dios del cielo tiene el poder para eso. Y profetas en acción, profetas en púlpitos, profetas en grandes eventos, profetas de visita en las casas, profetas frente a enfermos, no deben dudar que por más extraño, por más desconocida que sea el nombre de la enfermedad, o por más que sea una enfermedad todavía desconocida, eso no significa que Dios no la puede sanar. Máxima número 4, Dios puede sanar a todos los enfermos y a los enfermos de cualquier tipo de enfermedad. Recuerda esto, Dios puede sanar cualquier tipo de enfermedad. Número 5, máxima número 5, se encuentra en el libro de Lucas capítulo 1 versículo 37. Un versículo preferido por su servidor, Ronnie Chávez. He predicado tantas veces de esto y siempre que puedo lo menciono. Lucas 1:37 dice: porque nada hay imposible para Dios. Los profetas de Dios, los emergentes, los que están empezando a salir, y los profetas maduros, así como una iglesia profética o ministros proféticos. Hay pastores proféticos, hay evangelistas tremendamente proféticos que fluyen en lo profético de Dios, así como apóstoles proféticos. No podemos dudar. Para Dios no hay nada imposible. Cuando vamos a orar por gentes, cuando vamos a ministrar enfermos, cuando vamos a tener algún tipo de reunión de activación profética que a la vez conlleva la oportunidad de orar por enfermos, no podemos tener ninguna incertidumbre, no podemos tener ninguna duda posible. Para Dios no hay nada imposible. Él lo puede sanar todo, Él puede restaurarlo todo, aleluya. Él puede recrearlo todo, Él puede hacer nuevo todo tipo de órgano vital, Él puede restaurar plenamente toda función afectada, todo mal funcionamiento de alguna parte del organismo. Dios la puede sanar, porque para Él no hay nada imposible. Número 6, esta es una máxima importante. Jesús pagó el precio necesario para la sanidad de todas nuestras enfermedades. Esa era una enorme deuda que los hombres pecadores tenían para con Dios. La muerte entró por causa del pecado. Las enfermedades entraron desde los días de Adán y de ahí hasta nuestros días por causa del pecado de los mortales. Y para que este pecado y esta consecuencia del pecado, como son las enfermedades, los tumores, los cánceres, las hernias, los derrames cerebrales y todo tipo de ataque físico, se fuera del planeta, era necesario que esa deuda, aleluya, ante la justicia de Dios fuera pagada. El pecado daría como consecuencia no solo enfermedades, sino la muerte. Pero la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Ahora, ¿cómo hacíamos? ¿Cómo lograríamos erradicar ese poder destructor del pecado y por ende de la enfermedad? A través también de diversidad de formas y manifestaciones, llevando a los mortales a la muerte, pagando el precio que la justicia de Dios demandaba por ese pecado. La Biblia dice que Jesucristo vino a este mundo. Isaías en su libro maravilloso nos describe la obra del Mesías en diferentes formas. En el capítulo 53 nos dice que Jesús vino a este mundo como Mesías de Dios a representar al género humano, y que Dios Padre puso sobre él todos nuestros delitos y nuestros pecados, y que además de eso puso sobre él todas nuestras dolencias y nuestras enfermedades, y que por su llaga bendita todos fuimos curados. Significa que Jesús pagó el precio por los pecados, pagó el precio por la muerte, pagó el precio por las enfermedades, pagó el precio
total. Él no dejó debiendo nada, no quedó debiendo absolutamente nada. Fue un sacrificio perfecto. Por eso todo aquel que se atreve a subir a púlpitos o a lugares de predicación de la palabra, profetas, apóstoles, pastores, maestros, deben contener en su corazón bien arraigada la máxima bíblica de que Jesús pagó el precio necesario para la sanidad de todas nuestras enfermedades. No dejó ninguna deuda, no dejó ninguna factura sin cancelar. Él pagó el precio por todas las enfermedades del hombre. Por lo tanto, cuando hablamos tenemos que llenarnos de convicción, porque quienes nos oigan pueden estar recibiendo por las palabras que hablamos la fe suficiente para que su enfermedad, sea cual sea grave, sea crónica, sea aguda, sea sanada por el poder de Dios, porque no hay ninguna deuda al momento presente delante del trono de Dios para que alguna enfermedad todavía permanezca, todavía se mantenga y no sea erradicada por el poder de Dios. Por el contrario, todas las enfermedades y todos los pecados, aleluya, por cuales había que pagar un precio, fueron cancelados a través de la obra de Jesucristo. Número 7, máxima número 7 sobre sanidad divina que todo profeta debe saber: Dios es un Dios de milagros y de prodigios. Tu Dios y el mío, el Dios de la Biblia, el Dios Jehová de los ejércitos, Adonai el Señor, Hashem el Altísimo, Adoshem, el Dios que tiene el nombre más alto, también es Jehová Rafa, el Dios nuestro sanador, aleluya, que es un Dios de milagros y de prodigios. Profetas de Dios en tus escuelas, ministros proféticos en sus cultos, en sus institutos bíblicos o en su centro de entrenamiento, no le priven a la gente de entender y de saber, aleluya, y de estudiar profundamente al Dios de los milagros. Dios es un Dios de milagros. Eso pone a cualquiera ante la predicación de la palabra con las grandes posibilidades, que sea lo que sea, un problema de familia, un problema de matrimonio, un problema físico, un problema aún de agonía física de un pariente. Eso los pone frente a una gran posibilidad de ser la solución. Que Jesús les traiga la solución, que el Dios de los milagros sea solución para ellos. Repito, tenemos que enfatizarlo: Dios es un Dios de milagros y de prodigios, y que no se encuentre en nuestro caminar fortuito, que no se encuentre en nuestro caminar ministerial hombres o mujeres de Dios, profetas, ni mucho menos, que nieguen la veracidad del poder de los milagros de Dios. Esto es parte de nuestro ministerio. Tenemos que enfatizarlo. Tenemos que más bien tener una expectativa cuando sabemos de que hay gente que tiene la fe para creer que nuestra oración puede producir un impacto. Gente que nos llama por teléfono, gente que en programas en vivo como los que hacemos ahora, o programas de televisión, tiene la confianza de poner en nuestras manos las peticiones de su corazón, las necesidades. Esto debería llenarnos de expectativa para orar, porque ellos están confiando en el mismo Dios de la Escritura, y nosotros tenemos que enfatizarlo en todo tiempo. Dios es un Dios de milagros y Dios es un Dios de prodigios. Número 8, máxima número 8, profetas de Dios, apóstoles proféticos, ministros proféticos, líderes proféticos, iglesia profética. Esto es esencial, está en la Biblia, ha ocurrido muchas veces. Ocurrió con Pablo el apóstol, que era profeta. Ocurrió con Jesús, quien era profeta, en la casa de Lázaro, con el hijo de la viuda de Naín. Ocurrió en los días de Eliseo, ocurrió en los días de Elías. Los profetas son ministerios levantados por Dios para traer resurrección. Son ministerios de resurrección de lo que agoniza, de lo que está muerto.
Y hablo en el caso específico de enfermos, gente enferma que muere. Aleluya, profetas son enviados para levantar a los muertos, pero también aplicándolo a las diversas áreas de la vida. Los profetas son enviados por Dios para sanar, aleluya, pero para resucitar matrimonios, para reactivar empresas, para reactivar economías, para traer vida sobre congregaciones, aleluya, que están muertas, para traer sobre ciudades una nueva operación de la vida del Espíritu. Y es como que produce este impacto, una resurrección entre la gente, a lo que nosotros llamamos avivamiento. Número 8, los profetas son ministerios de resurrección. Máxima número 9, los profetas son ministerios de restitución. La restitución es la devolución de lo perdido. La restitución es la devolución, nos enseña la Biblia, de lo robado. Y Dios se nos presenta a nosotros como un Dios de restitución. Pero Dios también presenta al diablo y sus demonios y sus secuaces como los que vienen para robar, para matar, para destruir, para saquear la casa de los hijos de Dios. Y este saqueo a veces tiene que ver con la salud, a veces tiene que ver con la fortaleza física, a veces tiene que ver con la tranquilidad del hogar. Este saquear constante de Satanás muchas veces tiene que ver con la fuente de provisión financiera. Tiene que ver muchas veces con los recursos económicos que tenemos. Ladrones, saqueadores que vienen para robar la fuerza, la energía, la vitalidad, la unidad, la paz, la salud de los hogares. Bueno, profetas son enviados, alabado sea Dios, para traer restitución. Eso significa que cuando profetas emergen y cuando profetas interactúan con el pueblo de Dios, aleluya, lo robado puede ser devuelto. Los demonios serán obligados a devolver lo que se robaron, sea salud, sea dinero, sea paz, sea unidad familiar. Por eso es importante que usted y yo lo sepamos y nos envolvamos en estas cosas. Podemos tener reuniones, cultos especiales, profetas de Dios, cultos de restitución, cultos para activar el poder de la restitución, en donde según la ley en el libro de Levítico, aquel que era tomado como ladrón y saqueador en su momento de robo, este tenía que pagar por la ley, aleluya, todo lo que se robó y 7 veces más. Eso lo que significa es que estamos a punto de activar una ola de restitución en la iglesia, en donde muchos y queridos creyentes que han sido azotados a lo largo de los decenios por Satanás y sus demonios, contra su familia, contra sus finanzas, contra su fuente de trabajo, estamos a punto de verlos por la operación de los profetas emergentes recibir no solamente lo que perdieron, no solamente lo que les robaron, sino 7 veces más multiplicado. Alabado sea Dios. Número 10, máxima número 10 sobre la sanidad divina. Aleluya, y me devuelvo al punto 9. Cuando hablo de restitución, hablo de restitución de unidad familiar, restitución de dinero, de todo lo perdido, pero esencialmente no debemos dejar de considerar la restitución de la salud, la devolución del vigor, de la fuerza, de la potencialidad de cada sistema del organismo, de cada parte del cuerpo, de cada glándula, de cada víscera, del corazón, de los pulmones. Que el Señor en estas palabras que estoy dando suelte ese poder de restitución sobre ti, que tus pulmones entren en una renovación y una revitalización, que tu sangre en venas y arterias y en tu corazón, aleluya, entre, aleluya, en una nivelación y equilibrio de la presión del azúcar en sangre y del funcionamiento normal, que tus huesos, tus articulaciones, tu cerebro, todas tus vísceras entren bajo ese poder de restitución, y todo lo que a lo largo de los años se pierde o a lo largo del ataque de Satanás te es quitado, que se devuelva, aleluya, y 7 veces más esa fortaleza. Ya lo dice el Señor, que Él renovará nuestras fuerzas como las del búfalo. Alabado sea Dios. Número 10, máxima número 10 de sanidad divina que los profetas deben saber. Todo profeta
Los profetas emergentes, los ministerios proféticos, aleluya, son ministerios de restauración. Eso significa volver a tomar las cosas y dejarlas como en el momento de su origen. La palabra restauración viene de un término griego apokatistemai, que significa volver las cosas a su estado original. Cuando Jesús sanó la mano de un hombre que estaba seca, dice que le restauró la mano. Eso significa, según el término griego y según lo que significa esa operación ministerial, es que la mano del hombre volvió a su vigor y a sus funciones, como cuando él acababa de salir del vientre de su madre como niño. Una restauración plena, como al estado original. Profetas pueden soltar el manto de la restauración, pueden enseñar a sus discípulos a moverse en ese poder y en ese espíritu de restauración, aleluya, para que en el plano físico las funciones vuelvan a su estado original. Gente en la tercera edad o adultos mayores o aún gente en sus 40, 50 años que tal vez han estado sufriendo ataques físicos, aleluya, por una ministración de profetas, por una ministración en una iglesia profética, se le renuevan las fuerzas, se revitalizan todas sus funciones, aleluya, porque profetas emergentes son ministerios de restauración y eso incluye los cuerpos. Número 11, máxima número 11, aleluya, que todo profeta debe saber sobre sanidad divina. Es esta: el Mesías de Israel, Jesucristo, fue ungido para sanar a los enfermos. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús entró a la sinagoga de Nazaret y le dieron a leer el rollo del profeta Isaías? Él comenzó a leer lo que nosotros conocemos como el capítulo 61 y él comenzó a hablar acerca de la promesa de Dios el Padre, la profecía de lo que ocurriría con el Mesías Redentor, para qué vendría y cuál sería realmente el porqué de su unción. Y él comenzó a decir: por cuanto el Espíritu de Jehová está sobre mí, me ha ungido Dios para vendar a los quebrantados de corazón, para dar vista a los ciegos, y comenzó a describir para qué era dada la unción al Mesías. Cuando él terminó de leer el libro de Isaías, lo cerró, se sentó y todos quedaron fijos mirándolo a él, y él dijo: hoy la escritura se ha cumplido delante de vosotros. Jesús nos da una lección práctica extraordinaria. El Mesías de Dios, y por ende todos aquellos que estamos bajo su manto, bajo su cobertura, bajo su ministerio, el Mesías de Dios, el Redentor del mundo, Jesucristo, fue ungido, aleluya, para traer sanidad a los enfermos. No lo puedes olvidar, profeta, no lo puedes olvidar, evangelista, no lo puedes olvidar, pastor. Esto no es si yo siento inclinación a orar por los enfermos, o si yo siento que a mí me parece que es algo que yo debo hacer. No se trata de pareceres, es una verdad bíblica que todos debemos guardar en el corazón y caminar con ella. Jesucristo, como Mesías de Dios, fue ungido para sanar a los enfermos. Por lo tanto, es nuestro deber continuar con su tarea, con su obra, sanando a los enfermos. Número 12, importantísimo este detalle, esta máxima que todo profeta debe saber en el campo de la sanidad física divina. Dios es Dios todo el tiempo y para toda circunstancia o enfermedad. Voy a repetirlo para que te quede bien grabado, querido profeta, queridos estudiantes de esta escuela. Es importante entender, guardar, atesorar estas expresiones. Dios es Dios todo el tiempo. No hay un solo fragmento de tiempo, no hay milésimas de segundo, no hay segundos, no hay un minuto, no hay unas horas en donde Dios deje de ser Dios. No, Él sigue siendo Dios. Él es Dios eternamente. Eso significa que en cualquier momento Él puede hacer milagros, Él puede hacer maravillas, Él se puede manifestar como solo Él se puede manifestar, porque Él es Dios todo el tiempo. Y cuando tú tienes el micrófono
micrófono en la mano, cuando tienes una oportunidad de predicarle a la gente, sea al aire libre, sea en un estadio, sea en un lugar techado, tú tienes que tener claro que el Dios al que tú estás predicando no ha cambiado, no hay en él mudanza ni sombra de variación. Él sigue siendo el mismo cada segundo, cada minuto, cada fracción de tiempo en la que tú te estás moviendo, ministrando a la gente. Eso hace que Dios pueda sanar, que Dios pueda hacer maravillas y milagros. Aleluya. Recordarlo, Dios es Dios todo el tiempo y para toda circunstancia y para toda enfermedad. Él es Dios contra toda enfermedad, contra todo ataque de Satanás, contra toda opresión física. Él es Dios todo el tiempo y puede sanar a los enfermos. Número 13, máxima número 13. Hebreos 13:8 la declara: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Por lo tanto, esta es la máxima. Todo lo que Jesús hizo ayer, lo hará también hoy y lo hará también mañana. Las mismas obras que hizo cuando caminó entre los hombres allá en Judea, en Samaria, en Jerusalén. Aleluya, levantando los muertos, sanando los paralíticos, dando vista a los ciegos, haciendo que las multitudes recuperaran su salud. Ese es el mismo tipo de milagros que Jesús está dispuesto a hacer hoy, porque Él no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. No lo podemos olvidar. Máxima número 14 de sanidad divina: que todo profeta, que todo líder profético, que todo ministro profético, y insisto en esto, porque los profetas, óigame, yo conozco profetas muy poco proféticos, que no se han sumergido en las aguas proféticas de Dios, que no se meten en la activación de los dones y tienen un atraso en muchos campos. Pero yo me refiero, cuando hablo de profetas, a los que están sumergidos en las aguas del Espíritu, los que se mueven en esa dimensión, activando a la gente en el mover demostrativo de Dios. Pero cuando hablo de ministros proféticos, hago salvedad de que los profetas se mueven en el ámbito profético, pero hay otros que son apóstoles, que son evangelistas, que son maestros, que son ancianos, que son diáconos, que son salmistas, que son músicos. Aleluya. Ellos deben también probar las aguas proféticas, deben tener a flor de piel el mensaje profético, porque la iglesia de Jesucristo es una iglesia profética. Por lo tanto, la máxima número 14 es para profetas y para ministros y líderes proféticos. Escúchala. Profetas emergen para deshacer las obras del diablo. Y esto tiene que ver definitivamente con las enfermedades. Primera de Juan 3:8 nos dice: y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pero nosotros entendemos que el Hijo de Dios vino como palabra encarnada, vino para cumplir la palabra profética del Padre, y detrás de Él vamos todos los ministros proféticos y vamos todos los profetas haciendo obras, aleluya, para destruir las obras del diablo, para deshacer las obras del diablo. Cuando tengas una cruzada evangelística, como me ha pasado a mí en el pasado, y te sientan al frente paralíticos, o te colocan gente en camastros porque están con cánceres terminales, están muriendo, no sientas duda, no sientas incredulidad, no te dejes trabajar la mente por Satanás diciéndote: mira cómo están, esos están tullidos, esos están en cama, ya están muriendo, no los levantará nadie. Tú no puedes permitir que esas ideas se metan en tu cabeza ni en tu corazón, aleluya, porque ellos están ahí postrados por las obras del diablo. Pero para eso te envió Dios a esa ciudad, para eso el Señor te levantó en esa congregación, para eso te trajo a esa cruzada como un evangelista profético o como un profeta evangelístico, aleluya, para deshacer las obras del diablo. No le tengas temor a la obra de Satanás, ve contra ella con todo, lánzate con todo, declara la caída de los poderes del infierno, rompe con esas maldiciones que el diablo ha puesto sobre los pueblos. Y número 15, máxima número 15,
Los profetas son activadores de los dones del Espíritu Santo, especialmente los dones de poder. Estos son los dones diversos o de sanidades diversas, el don de milagros y el don de fe para creer en grandes prodigios y maravillas. Como profetas, mantengámonos activando a la gente, tengamos tiempos, ya sea en nuestras escuelas de ministerio, en nuestras cumbres ministeriales o en nuestras cruzadas proféticas o en nuestros cultos proféticos a los que nos inviten. Mantengámonos siempre activando entre el pueblo de Dios los dones de poder. Aleluya. Muchos de estos hermanos y hermanas que vienen a atender nuestras escuelas y nuestras reuniones tienen dones adentro. Dios ha depositado diseños y entre esos diseños están dones para sanar a los enfermos, dones de milagros, gente, aleluya, que va a ser levantada a niveles de fe para creer en grandes milagros y requieren de una activación de los profetas. Número 16, máxima número 16. Profetas son levantados para quebrar los yugos de opresión de Satanás y sanar a todos los oprimidos por el diablo. Hechos 10:38 nos dice esto en la vida de Jesús. Y dice: y de cómo Jesús de Nazaret anduvo ungido entre los hombres, haciendo bienes a los hombres y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Los profetas hoy son levantados para quebrar esos yugos de opresión que se quiebran, se rompen, dijo el profeta Isaías, por causa de la unción. Y cuando se rompen estos yugos, se sanan los enfermos, que la Biblia llama oprimidos por el diablo. Hay enfermedades que no son naturales, no son por un resfrío común o por una comida que me di fuera de orden, no, son opresiones del infierno, ataques físicos que son quebrados, aleluya, los yugos que le son impuestos al enfermo por el poder de la unción profética. Profetas, oren por los enfermos, ministren a los oprimidos por el diablo, ténganles misericordia. Máxima número 17. Los profetas son ministerios que operan desde la legalidad de Dios y activan su justicia en todos los ámbitos, especialmente en las áreas de salvación, sanidad divina y liberación. Lo que quiero decir, y quisiera tener mucho tiempo para esto, pero la obra de sanidad divina, la obra de redención, la obra de perdón, la obra de liberación descansa en una obra de legalidad que Jesús hizo en la cruz del Calvario. La justicia del Padre Eterno demandaba la muerte del pecador. Las enfermedades no podrían desaparecer ni aún con la ciencia médica, menos con milagros, si Jesucristo no hubiera satisfecho las demandas de la justicia de Dios por los pecados del hombre. Pero cuando Él viene y hace una obra legal en la cual pone su sangre, aleluya, en propiciación por nuestros pecados, paga el precio por nuestros pecados, paga el precio por nuestras enfermedades, y el Padre lo acepta, acepta el sacrificio, acepta el pago, la cancelación de la deuda, sellando esto, avalando esto, resucitando de los muertos a Jesús. Eso significa, aleluya, que nosotros caminamos bajo la legalidad de la palabra. Ya no es si yo creo o no creo, si me parece o no me parece, si la religión lo dice sí o lo dice no, no, es una obra de legalidad. Dios es un juez supremo y ante Él, aleluya, y ante su trono como rey y juez se hizo presente el pago legal por las enfermedades y por los pecados. Por lo tanto, los profetas no tenemos que tener ningún temor, no tenemos que tener ninguna duda al movernos y predicar redención, predicar salvación, predicar liberación, ministrar a los oprimidos por el diablo, ministrar libertad a los cautivos, porque, aleluya, descansamos y operamos por la legalidad de Dios activada por Jesucristo, en la cual, aleluya, la justicia de Dios nos viene, aleluya, a nosotros con regalos en las áreas de salvación, sanidad divina y milagros. 18, máxima número 18. Profetas son enviados a demostrar con obras, con milagros y con maravillas el reino de Dios. Cuando Jesús echaba fuera a los demonios y hacía milagros, venían los fariseos y los religiosos y los incrédulos, aún los saduceos,
los que tenían supuestamente conocimiento de la Escritura, religiosos, pero no convertidos, no regenerados en su espíritu, y los señalaban y le decían: este por Belcebú, este por Satanás echa fuera los demonios. Entonces Jesús los reprendió y le dijo: una casa dividida contra sí mismo no puede prevalecer. Si Satanás está dividido contra sí mismo, no podrá mantenerse en pie. Y si yo echo fuera los demonios por el dedo de Satanás, su casa está destruida. Mas si yo por el dedo de Dios echo fuera a Satanás, eso lo que significa es que aquí está presente un reino superior al reino del demonio, un reino superior al reino de la muerte de Satanás, y ese es el reino de Dios. Señales, prodigios, milagros, maravillas demuestran que el reino está presente. No lo olviden, profetas. Este no es un reino solo de palabras. Pablo lo dijo, que el reino de Dios no consiste en ceremonia, no consiste en bebidas y comidas, sino consiste en demostración del poder, aleluya, del Espíritu Santo. Profetas son enviados a demostrar con obras, milagros y maravillas el reino de Dios. No le quites el hombro, profeta, ministro profético. No zafes el lomo, como decimos popularmente en Costa Rica. Éntrale al toro por los cuernos, métele fuerte a toda enfermedad, ataca toda obra del diablo y demuestra con prodigios y milagros el reino de Dios. Número 19, máxima número 19, sobre sanidad divina que todo profeta debe saber para operar, para enseñarla, para activar en la iglesia el poder profético de Dios. 19. Profetas son ungidos y enviados para traer sobre pueblos y hombres el poder demostrativo de Dios, milagros y sanidades. ¿Recuerdan ustedes la confrontación entre Elías, el gran profeta de Dios, que estaba frente a 850 falsos profetas que habían invocado el nombre de sus dioses Baal y Acera para que demostrara que ellos eran Dios, y no lo lograron? La gran demanda, el gran desafío era el Dios que mande fuego del cielo y consuma el sacrificio. Ese es Dios. Y entonces, una vez que pasó el turno de los falsos profetas, cuyos dioses no pudieron demostrar nada, Elías clamó y dijo: oh Jehová, Dios de Israel, envía fuego del cielo, consume el holocausto y demuestra que solo tú eres Dios y que yo he sido enviado por ti. Profetas son enviados, aleluya, gloria a Dios, son levantados para traer sobre pueblos, sobre hombres, sobre naciones el poder demostrativo de Dios, que le va a decir a ese hombre, a esa familia o ese pueblo o esa nación que solo hay un Dios en el mundo y que ese es Jehová, Dios de los ejércitos. Dios se demostrará a través de profetas. Número 20, máxima número 20. Profetas son levantados y ungidos para decretar y publicar la libertad de los cautivos y la sanidad de los enfermos. Y yo le agrego, y la libertad de los encarcelados. La unción dicha o predicha por el profeta Isaías capítulo 6:1 sobre el Mesías dice que Dios enviaría al Mesías ungido a libertar cautivos, a dar vista a los ciegos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar, aleluya, el año de la buena voluntad de Jehová, el año de la justicia de Dios. Profetas, cuando vayamos a ciudades y pueblos, cuando estemos en congregaciones, en auditorios, no nos privemos de declarar, de publicar la libertad de esa gente, la libertad de esas ciudades, de esas naciones. Es prerrogativa nuestra, es un derecho nuestro por el llamado de profetas que Dios nos da. Los profetas son levantados, repito, y ungidos para decretar y para publicar la libertad de los cautivos y la sanidad de los enfermos, aleluya, y la apertura de las cárceles de los encarcelados. Número 21, máxima 21. Que todo profeta debe saber de sanidad divina. Profetas son enviados para activar o para acelerar los tiempos de sanidad de pueblos y hombres enfermos. Si usted se va al libro de Reyes, de los Reyes, primera de Reyes sobre todo, pero la segunda de Reyes, usted se va a encontrar una cantidad de milagros extraordinarios operadas por Dios a través de profetas cuando nadie podía hacer nada por el enfermo. Recordemos el caso de Naamán, el gran general de los sirios.
que no tenía cura. Y se lo llevaron a Eliseo a ver si acaso el profeta de Israel traería una solución. Y ni siquiera lo dejó llegar, digo yo, a su oficina, al lugar donde él estaba recluido, sino que le mandó una palabra directa: díganle que se lave 7 veces en el Jordán, y no en su río preferido, sino en el Jordán, un río no muy preciado por los sirios. Y aquel hombre enojado al final acató la orden, se fue, se zambulló 7 veces y Dios hizo un milagro. Se aceleró el tiempo de su sanidad. Palabra de profeta, direcciones proféticas, directrices que a veces le damos a la gente. Unja al enfermo 7 días seguidos. A veces nosotros, me llaman a mí, me piden amado apóstol, profeta, ¿qué hago con mi hijo que no come, se está secando? Entonces yo les digo, báñenlo, aleluya, cada día colocando aceite sobre su cuerpo y proclamando la libertad del Señor y el tiempo de su liberación. Y a los días me dicen, está comiendo como nunca, alabado sea Dios, porque profetas son enviados para activar o acelerar los tiempos de sanidad de pueblos y hombres, aleluya, enfermos. Número 22, profetas son activadores, aleluya, entre el pueblo de Dios de mayores obras. Grábate esto en la cabeza. A veces nosotros pensamos solo en las cosas que la Biblia nos registra, en las cosas que Jesús hizo, y eso es maravilloso, pero es nuestro punto de partida, no es nuestro techo, no es nuestra frontera, no es nuestro límite. Jesús dijo, os conviene que yo me vaya, porque si yo me voy al Padre, enviaré al Espíritu Santo que estará con vosotros siempre. Él os guiará a toda verdad, y os conviene, porque entonces las obras que yo mismo he hecho entre vosotros, también vosotros haréis, y aún mayores obras. Eso significa que lo que hemos visto, aleluya, de Jesús, lo que leemos en las Escrituras, lo podemos pedir al Padre para que sea hecho, pero también podemos tener la expectativa de que mayores obras pueden suceder. Queridos profetas, desaten esa expectativa, activen la expectativa en la gente de mayores obras. Número 23, profetas son activadores de las señales en los creyentes. El Señor nos envió desde los días de los primeros discípulos a llenar el mundo con la palabra, a discipular naciones, aleluya. Y Él dijo que señales seguirían a los creyentes. ¿Cómo qué tipo de señales? Señales como poner las manos sobre los enfermos y que sanaran, aun si bebieren cosa mortífera no les haría daño, que hablarían en nuevas lenguas y echarían fuera los demonios. Marcos, el evangelista, cierra su libro, el Evangelio de Marcos, diciendo que el Señor iba con ellos, el Espíritu los acompañaba, confirmando con señales la palabra que hablaban. ¿Esto qué es lo que significa? Que cuando aparecen profetas, ellos activan esa hambre, ese deseo, esa pasión en la gente, aleluya, de ver esas señales, ya no solo en una campaña con el gran evangelista, sino en su casa, en su barrio, en el bus, en el metro, en el automóvil, orando por enfermos. Los profetas son activadores de las señales en los creyentes. Y número 24, máxima número 24, sobre sanidad divina, que todo profeta debe saber, y es esta: Dios hace milagros en todas las áreas que podamos concebir. No hay una sola área en la vida, en el desarrollo humano, en el desarrollo social, donde Dios no pueda meter su mano y hacer un milagro. Reitero, Dios hace milagros en todas las áreas del desarrollo y quehacer de los hombres. Él se mete y sana y hace milagros en matrimonios, en familias, en empresas, en máquinas, aún en los animales del campo. Él hace milagros en la economía. Él hace milagros cuando tenemos deudas, hace milagros cuando tenemos enfermedades, hace milagros en los embarazos, hace milagros para traer, aleluya, fertilidad cuando hay esterilidad en un vientre, hace milagros para levantar o sentar bien un niño que está mal sentado, mal colocado en el vientre de su madre y puede morir. Él puede detener los abortos, Él puede provocar que fluya otra vez la agricultura de manera extraordinaria. No hay una sola área donde Dios no pueda hacer milagros. Y los profetas ahí somos necesarios, porque muchas veces nos llaman a lugares y pueblos donde hay sequías muy largas y se está destruyendo la agricultura.
O a veces hay inundaciones y nos llaman para orar para que se detenga la inundación. O hay un movimiento de tierra, hay temblores tremendos, hay activación volcánica y Dios puede meterse ahí, detenerlo todo. No lo dudes, querido profeta, querido estudiante, querido líder, querido ministro profético. Dios está dispuesto, puede y quiere hacer milagros en todas las áreas del desarrollo humano y lo que rodea al hombre. Bueno, tremendo poder compartir contigo estas máximas, pero se acaba el tiempo. Vamos a orar y a activar este poder para que ustedes, como líderes proféticos, ministros proféticos, como parte de una iglesia profética, aleluya, activen esto. Metan mensajes de fe en la gente, animen a la gente a fluir en los dones, a buscar del poder de Dios, a meterse en las aguas profundas de los milagros. Animen a los evangelistas a entrar en esta dimensión profética y animen a los apóstoles y a los profetas a entrar en estas aguas también proféticas del Espíritu. Aleluya, porque Dios quiere hacer milagros. Vamos a orar. Padre de la gloria, en el nombre maravilloso de Jesucristo, como un profeta mayor, Señor, yo activo sobre cada oyente, sobre cada persona que me oye y ve, yo activo en ellos este poder, Dios mío, de la sanidad divina y de los milagros, para llevarlos a una dimensión profética, evangelística, que necesitamos en los últimos tiempos para ver la cosecha de salvación de almas más grande de la historia. Pongo delante de ti cada congregación que representan estos siervos de Dios, cada red ministerial representada en apóstoles que me escuchan, cada movimiento de intercesión, de arte, de danza, de música, representado en cantores, en danzores, en intercesores que nos ven y escuchan, para que sobre ellos, Señor, descienda ese poder que marque sus vidas, que los deje, Señor, con un hambre extraordinaria por lo sobrenatural, por la sanidad divina, y que puedan concebir, Señor, que este evangelio será predicado en los últimos días a todas las naciones y a todas las criaturas, pero con señales, con prodigios, con sanidades, con resurrecciones, con levantamiento de muertos, con transformación, con restitución y vida del Espíritu. Yo reprendo la obra del diablo. Si hay alguno que está enfermo y que me está viendo, oh Dios mío, yo reprendo esa obra de muerte, reprendo el cáncer, reprendo todas las aflicciones físicas, toda la debilidad que el diablo ha metido en los cuerpos en este tiempo de pandemia. Yo reprendo esa obra del diablo, esa fortaleza infernal. Te reprendo y te ordeno que salgas de los músculos, de los huesos, de los cuerpos, de los órganos vitales, de las funciones vitales de cada hombre y mujer de Dios, y desato sobre ti el poder de la sanidad divina por la llaga de Jesús. Y profetizo que en muchas de las congregaciones que nos están viendo y muchos ministerios que nos están viendo, aleluya, va a venir un fuego como del codo a la punta de los dedos, un fuego literal. Lo van a sentir como que se están quemando. Es la habilitación de Dios de dones de sanidades, de dones de milagros. Es la habilitación del Señor en sus ministerios de dones, aleluya, para llevar prodigios y maravillas a los pueblos. Recíbelo ahora en el nombre de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Amén y amén y amén. Un placer estar con todos ustedes. Nos vemos, Dios mediante, el próximo martes en un capítulo más de la escuela, aleluya, la escuela profética intercontinental. Bendiciones para todos.